Alex Flores es concejal en Medellín. Don Alex, buenos días. Buenos días, Julio, ¿cómo estás? Pues aquí impresionados con este documento del año pasado sobre la evaluación que hicieron 4 expertos sobre lo sucedido en el túnel de Hidroituango. Yo quisiera conocer, concejal, si usted sabe cuál es la razón para que ese documento no se conociera. Hombre, Julio, esa pregunta que quisiéramos que todos saber la respuesta de ello. Yo creo que el exalcalde, principalmente Federico Gutiérrez, responderle a la ciudad, al consejo, a quienes les ocultó la información de este informe que, como bien lo han mostrado, salió en agosto de 2019, un informe que es acordado entre EPM y la reaseguradora y que lanza unos resultados que son evidentemente contrarios a lo que había dicho el gerente, a lo que había dicho el alcalde, que a los 15 minutos de haber colapsado el túnel, debemos recordar que salieron a decir de inmediato que había sido una falla geológica, un caso fortuito, un hecho imprevisible, que no se debía demandar a los contratistas. ¿Por qué insistieron tanto en este tema de que no demandaran a los contratistas? Que el seguro no iba a pagar, si se demandaba a los contratistas. Eso no es cierto. Cuando Mapfre desde el principio anunció que el seguro es un seguro todo riesgo y que cubría todo lo que implicaba la contingencia, lo que vemos aquí es un evidente intento de ocultar la información para proteger a los contratistas. Otra pregunta que valdría la pena formular, Julio, es ¿por qué no había, por ejemplo, en este proceso no había tribunal de arbitramiento acordado en el contrato, cuando en todos los procesos contractuales de este tamaño se acuerda siempre un tribunal de arbitramiento? Porque la junta directiva de ese momento, la junta anterior, que recordemos le acaba de renunciar al alcalde Daniel Quintero, lo que era un tribunal de absoluciones por el que pasaban cada una de las problemáticas que tenían estos empresarios que estaban protegiendo sus intereses y expusieron a la empresa a una situación en la que se vio inclusive al borde de la quiebra, porque lo que pretenden ellos es que la empresa asuma la responsabilidad y pague estos costos. ¿De qué otra manera puede entenderse que se oculte el informe que demuestra que los diseñadores, los constructores y la interventoría estaban amangualados, ocultando información? Tú lo leías ahora, de que ellos conocían el estado del proceso, sabían los problemas que existían y no se dijo absolutamente nada. En el empalme que se realizó entre la administración Federico Gutiérrez y de Daniel Quintero, el exalcalde no le presentó este informe al alcalde Daniel Quintero, le ocultó esa información al alcalde, se la ocultó al consejo, se la ocultó a la ciudad. Es un mentiroso y tiene que responder. Concejal, Isabel preguntaba lo mismo. Oiga, ¿y por qué entonces Mapfre siguió pagando? La explicación usted me la está confirmando el asegurador. Es que la póliza, así la culpa fuera del que fuera, era todo riesgo. Es una de las pólizas más grandes, no de Colombia, del mundo, de la región. Esa póliza cubría todo. Al final de la carta dice, de la carta de Mapfre, del director técnico Antonio Clemente Campanario, en consideración a lo anterior, Mapfre Seguros se permite confirmar que la contingencia tiene cobertura de acuerdo con los términos y condiciones de la póliza, es decir, todo riesgo, y confiando en lo señalado en la certificación y documentación e información entregada al equipo ajustador. En el punto 9, con el propósito de investigar la contingencia, en nombre de Mapfre se designó al equipo ajustador Advanta Global Services. EPM acepta dicha designación. Entonces, la pregunta es, con el resultado de esa investigación, ¿había o no había lugar para hacerle reclamo, al menos intentarle hacer un reclamo al responsable del diseño y la construcción, concejal? Julio, aquí se vio todo tipo de presiones para evitar que la empresa demandara a los contratistas. Todo tipo de presiones. De ninguna otra forma puede entenderse que la junta directiva le haya presentado de forma masiva, en un hecho sin precedentes, la renuncia al alcalde en el momento en el que él anunció que se iba a demandar a los contratistas. Yo creo que aquí se atan los cabos de inmediato. ¿Por qué renuncia a la junta en el momento en el que el alcalde anuncia que va a demandar a los contratistas? ¿Por qué? Estos empresarios estaban acostumbrados a hacer con EPM lo que se les daba la gana, y cuando el alcalde Daniel Quintero desde la campaña anunció
y recordarán ustedes, un año antes inicia él estas denuncias de que eran los contratistas los responsables, de que se habían hecho cosas en el proceso de la construcción que estaban fuera de los diseños, que se había iniciado la construcción sin las licencias ambientales, y empezó todas estas denuncias. Inicia una campaña negra en contra del alcalde para pretender desvirtuarlo, deslegitimarlo y decir que él estaba en contra de EPM. Todo lo contrario, hemos llegado y hemos demostrado en este momento, y lo digo de esta manera porque yo hago parte del movimiento que llega con el alcalde Daniel Quintero a la alcaldía de Medellín, que llegamos para sacar la corrupción de EPM, que se la estaba carcomiendo, y esto, pues la verdad es que deja sin palabras. Yo realmente quisiera escuchar qué es lo que tiene el exalcalde Federico Gutiérrez que decir al respecto de esto, después de todas las mentiras que le han dicho a la ciudad. Ahorita leía, mientras hablabas, una nota que el señor Jorge Londoño pedía en un debate del Consejo de Medellín que se hablara sin injurias, que no se dijeran mentiras. Yo le quiero decir al gerente, no le diga más mentiras, exgerente, ya no le diga más mentiras a la ciudad, no le diga más mentiras al país, porque aquí lo que ha habido es un ocultamiento de información de manera intencional para proteger los intereses de los contratistas. Eso es lo que está pasando. Estaban de todas las formas posibles presionando al alcalde Daniel Quintero para evitar la demanda y que EPM se quebrara a costa de proteger los intereses mezquinos de esos empresarios. Además de esto, concejal, preocupa muchísimo con este informe que pues ganó el afán, se tomaron decisiones con afán que además no hacen parte de una ingeniería tradicional. ¿Qué debe pasar con el exalcalde Federico Gutiérrez, con el exgerente Londoño, con el interventor que tomaron estas decisiones? Yo creo que lo primero, y en esto anuncio, incluso voy a presentar una denuncia formal contra el exalcalde Federico Gutiérrez y el exgerente Jorge Londoño por este ocultamiento de información, que pues será competencia de las autoridades definir cuál es la responsabilidad que a ellos les compete. En lo que responde al interventor y a los contratistas, tienen que pagar, porque además, hasta donde tengo entendido, y esto pues seguramente personas cercanas a la empresa les podrán dar una información más precisa, el seguro cubre más o menos hasta la mitad, y por eso era tan importante la demanda que se realizó contra los contratistas en el proceso, porque si no se demandaba, pues iba a tener la empresa que terminar respondiendo por lo que no cubre o por lo que no alcanza a cubrir el seguro. Por ejemplo, el lucro cesante en el seguro solamente lo cubre hasta un año, y el lucro cesante por el desastre del proyecto y los errores que se cometieron va a ser mucho más de un año. Luego, ¿quién responde por toda esa plata? Y es allí donde los contratistas tienen que salir a responder por todos los errores que cometieron y por además penalmente por el ocultamiento de la información que, como bien lo leyeron ahora, ellos firmaron todas las actas, sabían dónde el túnel estaba débil, sabían que se había cometido errores, por ejemplo, como la sobreexcavación. Pero ¿cómo es posible que en puntos donde el túnel debía tener un diámetro de 7 metros, llegar a tener hasta 16 metros? Y luego venga este señor a decir que fue una falla geológica imprevisible la que causó el desastre, cuando evidentemente fue, como ustedes lo han dicho, el acelere, la falta de precisión, la que terminó llevando a esta catástrofe, que además, recordemos, puso en riesgo la vida de alrededor de 150,000 personas. Así que, ¿qué nombre le ponemos a esto? En lo que estas personas, por quién sabe qué intereses, pusieron en riesgo la vida de 150,000 personas, tuvieron que evacuar pueblos enteros simplemente para defender los intereses de no sé quién o para ganarse quién sabe cuánta plata. Señor concejal, yo quisiera saber quién oculta este informe. Y le hago la pregunta, ¿por qué? Porque, como lo hemos repetido ya varias veces, el informe tiene fecha 2 de agosto del año 2019. Sin embargo, la carta a través de la cual la aseguradora Mapfre garantiza el cubrimiento o la cobertura del seguro, pues tiene fecha de septiembre del año 2019. Es decir, uno consideraría o uno podría inferir que Mapfre, que es además quien determina investigar la contingencia a través de Advantage Global Services, ya conocía en septiembre de 2019 los resultados de un estudio de agosto.
¿por qué razón Mapfre reconoce o reconoció esa cobertura si claramente en el informe que ellos mismos comandaron pues aparecen unos resultados que van en contravía de la posibilidad de que hubiera sido un desastre por causas meramente naturales o geológicas, sino que evidentemente existe responsabilidad de diseño, construcción y respecto también al trabajo de la interventoría? ¿Cómo es posible que la aseguradora garantice el pago del seguro si ellos ya sabían que los constructores se equivocaron? Lo primero, Julio, es que pues yo me imagino que si hay un acuerdo firmado entre Mapfre, la aseguradora, y EPM, aquí los que mínimo deben saber, obviamente, pues son las personas que Mapfre dirigen la empresa, y en el caso de la administración pública, el alcalde de la ciudad, que además es el presidente de la junta directiva de EPM, y el gerente, es decir, el doctor Federico Gutiérrez y el doctor Jorge Londoño para esa fecha. Ahora, lo que demuestra eso que has expresado en relación a que Mapfre, aún conociendo seguramente ya el resultado del informe, manifiesta que va a pagar, eso lo que demuestra es la mentira repetida reiteradas veces por el exalcalde Gutiérrez y por el exgerente Londoño, porque el seguro, como bien lo mencionaste ahora, es un seguro todo riesgo, que también cubría lo que pasara en una contingencia fuera de quien fuera la culpa. Lo que había aquí era una presión mediática a punta de mentiras, donde crearon la idea de que demandar a los contratistas que habían cometido los errores en el proceso era ir en contra de EPM, era ir en contra del empresariado antioqueño. Por supuesto que no, el empresariado antioqueño no es corrupto como las personas que están implicadas en este proceso y que tienen que salir a responder. Pero venga, concejal, en esa línea, si Mapfre dice sí, yo le voy a pagar a EPM lo que corresponde al seguro y la cobertura corresponde, ignorando lo que se había señalado en este estudio, ¿será porque Mapfre lo que buscaba era garantizar que a ella, la reaseguradora, le pagara lo correspondiente y por ende garantizar el flujo de recursos de un lado al otro y lo otro del otro lado al uno? Yo creo que esa pregunta que acabas de plantear bastante interesante. Yo la verdad creo que le corresponde a Mapfre salir a respondernos esa pregunta de por qué incluso la empresa, conociendo esto, porque se genera la duda precisamente de que si la empresa sabía que la culpa había sido del constructor, de los diseñadores y la interventoría, porque de alguna manera decide tirarse la responsabilidad al hombro, guardar silencio y no decir que la responsabilidad había sido de los contratistas para no tener que de alguna manera salir a responder. Pues por una parte puede ser porque el seguro es un seguro todo riesgo y aunque la responsabilidad fuera de los constructores y se estuviera mintiendo, eso no cambiaba las condiciones para ellos e igual tenían que responder. Pero llama la atención precisamente el que desde estos dos escenarios, lo público y lo privado, se haya ocultado la información. Pero creo que Mapfre nos tiene que responder esa pregunta, que me gustaría de verdad que así fuera, y es por qué no dijeron nada si se supone que de alguna manera eso los debía eximir a ellos de una parte del pago. Pero reiterar además otra cosa, y es que recuerda que el seguro de Mapfre igual no lo iba a cubrir todo, luego salir a decir que la responsabilidad era de los constructores y los diseñadores no cambiaba el que ellos tuvieran que pagar el seguro, porque es un seguro todo riesgo, pero sí cambiaba el hecho de que los constructores, diseñadores, interventoría tuvieran que salir a responder. Aquí lo que hay es un ejercicio de tapen, de listo, nosotros igual pagamos lo que nos corresponde, pero dejemos a los constructores quietos, dejemos a estas empresas quietas que no respondan por nada, y que, como siempre había venido sucediendo, EPM asuma la responsabilidad, los costos, las pérdidas, es decir, que los ciudadanos asumamos el costo de la corrupción y las mentiras que se han dicho en este proceso.
Concejal, usted hace unos minutos nos decía que va a interponer acciones legales contra el exalcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, y contra el exgerente de EPM, Jorge Londoño de la Cuesta. En esas acciones legales usted también ha contemplado a quienes los antecedieron a ellos, porque este informe lo que revela es que había necesidad de acelerarlo, pero esto estuvo incluso en la administración del exalcalde Aníbal Gaviria y el exgobernador Sergio Fajardo. Aquí también usted ha contemplado y meterlos a ellos también en esas acciones legales. Yo creo que los órganos de control tienen la responsabilidad de evidenciar, de indagar, de buscar la verdad para revelar qué fue lo que pasó en todo el proceso. Pero frente a este hecho puntual que hoy se denuncia y que se revela por parte de la W, que es el ocultamiento de un documento que revelaba lo que realmente había pasado en el proceso, repercute directamente sobre el exalcalde Federico Gutiérrez y sobre el exgerente Jorge Londoño. Fueron estas personas y principalmente el alcalde, que es quien tenía la responsabilidad de velar por los recursos públicos de la ciudad. Este señor, que es un supuesto presidenciable, quiere ser presidente de la República, o sea, quiere ser el presidente para mentirnos, para engañarnos y para seguirnos robando, como ya lo ha hecho aquí en Medellín y lo está demostrando en este momento. Por eso anuncio, voy a tomar acciones legales contra el exalcalde y el exgerente por este hecho puntual. Porque tengo entendido, la Fiscalía, la Contraloría adelanta investigaciones desde el inicio del proceso, desde todos los alcaldes, gobernadores que de alguna manera estuvieron implicados en el proceso de la construcción, de la adjudicación de Hidroituango, donde además, recordemos, el señor exfiscal Néstor Humberto Martínez ya había anunciado en una entrevista, incluso en este programa La Noche, que habían personas en Brasil, del consorcio Camargo Correa, que habían admitido en el marco de los procesos que se están llevando en Brasil, de responsabilidad por todos los procesos de corrupción que son conocidos en América Latina, un funcionario de Camargo Correa admitió que pagó coimas a funcionarios relacionados con el proyecto de Hidroituango para quedarse con el proyecto, que los precios que se presentaron por parte de esta constructora en la licitación estuvieron sorprendentemente por debajo de la realidad. Incluso Odebrecht denunció esto, que los precios que se habían presentado por parte de Camargo Correa para quedarse con la licitación de Hidroituango no habían sido ciertos, y que al parecer lo que se hizo fue presentar unos precios irrisorios para asegurar quedarse con el proyecto, y que luego el acuerdo era que se iban a realizar otro tipo de contratos de otros CIS para compensar lo que allí no estaba establecido. Y entonces se habla de este polémico contrato de aceleración, el BOOM, un contrato de 800.000 millones de pesos que se agregó un otro sí que se agregó para acelerar el proceso. Eso pues ya nos muestra además los efectos que tuvo, como Julio bien lo dijo. Cambiaron, por ejemplo, el número de tornillos que se iban a instalar para poder acelerar como parte, me imagino, de este contrato. Pero yo creo que esto ya todo ha sido denunciado, todo está en conocimiento de las autoridades. El mismo fiscal general de la Nación lo anunció en ese momento. La pregunta entonces también es que el fiscal actual nos cuente cuál es el estado del proceso, en qué va eso, qué ha pasado, qué se ha sabido de esa corrupción en el momento de la adjudicación, quiénes son los responsables, conocían o no conocían los funcionarios públicos de la ciudad lo que estaba pasando en ese momento y cómo se estaba pagando coimas para quedarse con el proyecto, quién recibió la plata de esas coimas. ¿Qué pasó, por ejemplo, con el 25% de la plata de los tornillos que se ahorraron en la construcción que ya estaban previstos? ¿Quién se quedó con esa plata? Porque esa es una forma de corrupción muy conocida en este país. Se reduce el dinero en los materiales, se le baja la calidad a los materiales, como se le bajó a la malla protectora que se instaló, que también lo mencionaban ustedes ahora, una malla que se reemplazó por una malla mucho más ligera que causó, entre otros muchos factores, la vulnerabilidad del túnel. Pero en conclusión, en respuesta a tu pregunta, esos hechos ya están denunciados, ya son conocidos por las autoridades. Este nuevo hecho que sale ahora a la luz y que de oficio debe ser investigado por la Fiscalía, pero que aún así yo voy a presentar las acciones legales contra el exalcalde Federico Gutiérrez, pues que nos cuente la Fiscalía, que nos cuente la Procuraduría, que nos cuenten los órganos de control qué ha pasado, que pasan los meses y aquí no se sabe absolutamente nada. Las presiones llegan de todas partes para evitar la demanda contra los contratistas y los empresarios,
pero todavía no se sabe de responsables en lo que tal vez es el escándalo de corrupción o sin lugar a dudas más grande de la historia del departamento de Antioquia, y eso no puede quedar así sencillamente en la impunidad y que nadie responda ni nadie dice absolutamente nada. Concejal, pues ojalá que muy pronto tengamos la verdad. Gracias por atendernos, una feliz semana. Gracias a ti, Julio, un saludo a ustedes, a la mesa y a todos los oyentes.